Hola, ¿qué tal? Voy a hacer la actividad 81, pero antes de hacer la actividad 81 quiero definir desde ya lo que es la derivada implícita. Para eso, consideremos la siguiente ecuación. Esta ecuación, si pueden ver, no tenemos despejado ni la x ni la y. La y no la podemos despejar, la x quizás. Entonces, ecuaciones de este tipo definen funciones implícitas en las cuales ni la x ni la y está despejada. Entonces, como existen funciones de este tipo en las cuales es imposible despejar la y o la x, entonces necesitamos una herramienta para derivar ese tipo de funciones. Entonces vamos a construir esa herramienta que básicamente es intuitiva en, en base a lo que ya sabemos de las derivadas. Lo único que vamos a hacer es aplicar todas las reglas de la derivada que conocemos hasta ahora, incluyendo la regla de la cadena, que es la más fundamental en lo que es las derivadas, y derivar como, como sabemos derivar, con la única diferencia es que vamos a considerar la función implícita y igual a f de x. O sea, vamos a pensar que y en algún momento se puede despejar y es igual a f de x. Entonces, considerando y igual a f de x, esta ecuación se puede convertir como f de x elevado al cubo más x por f de x igual a 6. Entonces, si yo quiero derivar esta función, aplico la derivada en ambos lados de la ecuación con todas las reglas que nosotros conocemos. Por ejemplo, empezamos derivando 3 f de x elevado a 3 menos 1, que sería 2, por, ahí es donde aplico la regla de la cadena, por la derivada de f de x, que sería f' de x. Más, acá tenemos producto, entonces aplicamos la regla del producto, x sin derivar por la derivada de la segunda, que es f' de x, más, ahora, la segunda sin derivar, f de x, por la derivada de la primera, que es 1, derivada de x es 1, igual a la derivada de 6, que es 0. Pero no es necesario reemplazar y por f de x. Podríamos haber derivado directamente en acá, que es lo mismo, 3 y elevado al cuadrado por la derivada de y, más x sin derivar por la derivada de y, que es y', más y sin derivar por la derivada de x, que es 1, igual a 0. Que es básicamente lo mismo. Y luego lo que hacemos es despejar y'. Y' sí se puede despejar. Entonces acá tengo y', acá también tengo y'. Factor común, 3y al cuadrado más x igual a menos y. De donde y' es igual a menos y sobre 3y al cuadrado más x. Esa sería la derivada de esta función que está en su forma implícita, y acabamos de encontrar su derivada que también está, que aún está en su forma implícita. A veces, en algunos casos, la derivada deja de ser implícita y se convierte en explícita en algunos casos, pero no siempre. Y también podemos derivar, por ejemplo, ecuaciones
de este tipo que definen una función implícita, ahí tenemos una circunferencia en el centro, en el origen y de radio 5. Y esta es una circunferencia, sin embargo, lo que nos interesa en este momento es saber derivar este tipo de ecuaciones que definen funciones implícitas. A pesar que en acá podemos despejar y es igual a más menos raíz de 25 menos x al cuadrado. Entonces vos podés llamar f de x si querés a la parte positiva y g de x a la parte negativa. Y la gráfica es una circunferencia, esta es la parte positiva, f de x y g de x. Entonces podemos derivar de manera separada f' de x es igual a, conocemos la derivada de la raíz, es igual a 1 sobre 2 veces por la derivada de adentro, acabo de derivar con respecto a la raíz, me falta derivar con respecto a lo que tenemos dentro de la raíz, que es menos 25 menos x al cuadrado. La derivada de 25 es 0, la derivada de menos x al cuadrado es menos 2x. Y esto es igual a menos x sobre raíz de 25 menos x al cuadrado. Esa sería la derivada de una parte, y de la otra parte es muy similar, solo que en acá me va a aparecer negativa, y esto es igual a x sobre raíz de 25 menos x al cuadrado. Entonces podemos expresar, determinar, mejor dicho, las derivadas y las rectas tangentes, pues con estas fórmulas, dependiendo, ¿no?, dónde querés encontrar. Por ejemplo, si quisiera encontrar la recta tangente en este punto, o sea, esta recta, entonces tengo que utilizar esa para calcular la pendiente. Ahora, si yo quisiera encontrar en este punto o en este punto, entonces tengo que utilizar esto. Sin embargo, podemos encontrar la derivada de esta función sin estar separando, si querés, utilizando una herramienta que acabamos de construir, que es la derivada implícita. Teníamos x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Entonces, derivamos directamente en esta ecuación. Acá tenemos suma de funciones. La derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas, acordate. Entonces, derivamos x al cuadrado, que es 2x, más la derivada de y al cuadrado va a ser 2y elevado a 2 menos 1, 1, por la derivada de y. Acordate que y es una función de x implícita. Por la derivada de y, igual a la derivada de 25, que es 0. ¿De dónde? 2y por y' es igual a menos 2x. Y finalmente y' es igual a menos x sobre y. Esa es la derivada. Entonces, si querés separar, podés llamar, si querés, la derivada es igual a menos x sobre raíz de 25 menos x al cuadrado, si y es igual a
y x sobre 25 menos x al cuadrado, si y es igual a menos 25 menos x al cuadrado. Pero ¿para qué hacer todo esto? Si puedo manejar esta fórmula mucho más sencilla, que es su derivada, y puedo calcular las rectas tangentes en el punto que yo quisiera. A ver, vamos a calcular la recta tangente. Acá voy a poner hallar la recta tangente a x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25 en el punto menos 3,4. O sea, lo que estoy queriendo es encontrar en este punto aproximadamente. Este es 4 menos 3. Quiero encontrar la ecuación de esta recta, de esa recta. Y la función implícita está dada por x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Su derivada de esto acabamos de calcular, que es menos x sobre y. Entonces, la pendiente de esta recta roja lo vamos a encontrar con la derivada utilizando el punto, es decir, y', si querés, en el punto menos 3,4 es igual a menos, pues reemplazamos menos 3 sobre 4 y esto es igual a 3 cuartos. Acabamos de encontrar la pendiente de esta recta. Entonces digo, m es igual a 3 cuartos, m sub l si querés, lo voy a llamar l a esa recta, o sea, la pendiente de la recta L es 3 cuartos, y x sub 0 y sub 0, o sea, un punto conocido de L, es igual pues a ese punto que acabamos de conocer, que es 3,4, menos 3,4. Entonces, si tengo un punto y la pendiente de la recta, pues soy capaz de encontrar la ecuación de esa recta mediante esta fórmula, ¿no? Reemplazo y menos 4 igual a 3 cuartos x menos 3 más 3, ¿no? De donde y es igual a 3 cuartos x más 25 sobre 4. Pues simplemente lo llevan esto y lo van a encontrar esta ecuación. Y entonces, después de haber encontrado todo analíticamente, pues obviamente tengo que corroborar todo eso. En este caso lo vamos a hacer en GeoGebra. Y primeramente lo que hago es graficar la circunferencia, que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Esa es. Ahora voy a graficar la recta que acabamos de encontrar, que es 3 cuartos de x más 25 sobre 4. Y tal cual. Esa es la recta que estábamos buscando y justamente encontramos eso. Ahora, volviendo a lo que acabamos de hacer,
Pues si ya casi sabiendo derivadas, voy a hacer las derivadas, digo, derivadas implícitas, voy a hacer la actividad 81. El ítem A, ahí tenemos una función y igual a x elevado a x. Quisiera derivar esta función, si bien no es implícita, pero así como está, no tengo una herramienta conocida de derivadas que me salve de esto. Entonces lo que vamos a hacer es, fíjense, voy a aprovechar las herramientas, las propiedades del logaritmo y voy a aplicar el logaritmo natural, que es el logaritmo más común, más conocido, más fácil de manipular. Aplicamos el logaritmo en ambos lados y es lo que tengo eso. Y en este lado aplico propiedades del logaritmo. Esto es igual a log x por logaritmo natural de x. En esta última ecuación, que es equivalente a esto, le voy a aplicar derivadas implícitas y así vamos a obtener la derivada de esa función. Derivamos esta última ecuación implícitamente. Derivada del logaritmo sabemos que es 1 sobre i, pero como i es una función implícita de x, entonces por la derivada de i. Igual, acá tengo producto, en el otro lado tengo producto, y aplico las reglas del producto. X sin derivar por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, más logaritmo natural de x sin derivar por la derivada de x, que es 1. Y de paso, podemos simplificar esto. Y lo que me queda es 1 más logaritmo natural de x. Pero todavía no está expresado la derivada como quisiera. Es decir, i' sobre i es igual a 1 más logaritmo natural de x. De donde i' es igual a i, 1 más logaritmo natural de x. Y finalmente, como i sabemos que es igual a x sobre x, y esa es la derivada de esta función. Quizás esta derivada lo van a encontrar en las tablas que les había presentado. En eso tiene que estar esta derivada especial. Ahora vamos a hacer la actividad. Seguimos en la actividad 81. Voy a hacer la C. La C, acá tengo una función muy parecida, i igual a x elevado a raíz de x. Entonces hago lo mismo. Logaritmo aplicamos en ambos lados. Por propiedades, desde ya voy a tener raíz de x por logaritmo natural de x. Derivadas implícitas, 1 sobre i por la derivada de i, esto es igual a raíz de x sin derivar por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, más logaritmo natural de x sin derivar por la derivada de raíz, que es 1 sobre 2 veces raíz de x. Esto es igual a raíz de x sobre x más, simplemente lo estoy ordenando. Y finalmente, i' es igual a i multiplicado por todo esto, más 1 sobre 2 raíz de x. Pero no me tengo que olvidar que i es igual a x elevado a raíz de x. Copio de nuevo. Y acabamos de encontrar su derivada. Ahora voy a hacer esta actividad. Acabamos de hacer esto y esto. Estoy en la actividad 81, pero voy a bajarme. En el manual recién explica la derivada implícita, pero yo ya expliqué. Así que voy a hacer esta actividad ahora.
No tiene número, no sé qué actividad es, pero vamos a hacer esta última actividad. No es esta, la D. La D voy a hacer. La desventaja de este editor es que cada vez que vuelvo se va al inicio. Entonces voy a hacer la actividad D, en el cual dice H, la ecuación de la recta tangente a x al cuadrado sobre 9 más y al cuadrado sobre 4 igual a 1. En el punto en el punto 3,0. Bueno, vamos a hacer esto. En los que conocen, esta es una elipse. Es muy parecido a una circunferencia, solo que es como un huevito. Esto sería 3. Y esto sería 3. Y esto sería 2. O sea, estos números son los que marcan eso. Si estos dos fuesen iguales, entonces sería una circunferencia. Una circunferencia es un caso particular de una elipse. Entonces, lo que hacemos es derivar de forma implícita. 1 sobre 9 es constante. Entonces simplemente tengo que derivar x al cuadrado, que es 2x, más un cuarto también es una constante. Derivo y al cuadrado, que sería 2y, pero como esto define una función implícita de x, entonces por la derivada de y igual a 0, porque la derivada de 1 es 0. Entonces lo que acá tengo es un medio de y por y' igual a menos 2 sobre 9 por x. ¿De dónde y' es igual? Es igual a menos 2 sobre 9 sobre 1 sobre 2 y esto es igual a medios con medios y extremos con extremos. Esto es igual a menos 4 sobre 9 x sobre y. Eso es la derivada. Ahora lo que tengo que encontrar es la pendiente de la recta tangente en el punto 3,0. Entonces, ya teniendo la derivada, el cual me va a dar ese número, la pendiente, entonces reemplazo. En este puedo llamarlo la pendiente en el punto 3,0. Va a ser igual a menos 4 sobre 9. Reemplazo en x3 y en y 0. ¿Qué es esto? Error, no existe este número. No existe. O sea, la pendiente de esa recta que estamos buscando es imposible encontrar, no existe. ¿Por qué? Porque, fíjense, vayamos a la gráfica si querés. Está acá la gráfica. Me está pidiendo que yo encuentre la recta, la ecuación de la recta tangente en este punto. Y ahí es una recta totalmente vertical. Y las rectas verticales
no son rectas lineales en matemáticas porque no satisfacen la ecuación de una recta. ¿Por qué? Porque su pendiente, o sea, se eleva pero no avanza, entonces ahí tengo división entre cero, ¿no? Esta es una recta geométricamente, pero lamentablemente no satisface la ecuación de una recta. Por eso es imposible encontrar, ¿no? Lo pueden ver en GeoGebra esto si querés. A ver. X al cuadrado dividido entre 9 más y al cuadrado dividido entre 4 igual a ¿cuánto era? 1, ¿no? Y claramente esa es la elipse. Y en el punto 3,0 obviamente es una recta totalmente vertical. X igual a esa recta, el cual no tiene una ecuación. Por eso es imposible encontrar la pendiente de esa recta. Bueno, yo voy a parar en acá el video y luego voy a hacer otro tema